Vamos a iniciar en esta tarde con el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Pero, antes de entrar de lleno a las iglesias de las que habla el capítulo 2 y el capítulo 3, quiero que veamos rápidamente en el capítulo 1 donde estábamos para poder iniciar el capítulo 2. Vamos a leer dos versículos del capítulo 1, versículos 19 y 20, porque aquí está la clave para poder entender el mensaje que está dirigido a las 7 iglesias. Así que antes de entrar de lleno a este estudio con la iglesia de Éfeso, vamos a ver el capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto. Número 1, aquí vemos que Dios le ordena a Juan: escribe las cosas que has visto. Y se refiere a la visión que Juan había precisamente tenido en este capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto y las que son. Esto corresponde naturalmente a las cartas dirigidas a las iglesias y su condición. Y finalmente, las cosas que han de ser después de estas. Estas 3 etapas de las que habla el capítulo 19, versículo 19, en esta última etapa se refiere a la revelación de la historia futura, o sea, toda la consumación de la historia humana. El surgimiento del anticristo, la unión de las falsas religiones, el juicio del trono blanco, el milenio, el rapto, y todos estos acontecimientos están esclarificados precisamente en esta parte final del versículo 19. Pero en el versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Ya sabemos que diestra en la Biblia significa poder, no solamente mano derecha. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Subrayen, los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a ver detenidamente. Cuando iniciemos el capítulo 2 se van a dar cuenta por qué estamos haciendo esta aclaración, o estamos haciendo este repaso. Dice el versículo 20 que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias del capítulo 1 y del capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a ver lo que significa los ángeles, por ejemplo. El significado literal de ángeles significa mensajeros. Y aunque se puede aludir a un ángel o a ángeles, como sucede también en el transcurso del estudio de este libro de Apocalipsis, lo vamos a ir viendo, no puede aquí, en esta ocasión, referirse a ángeles, porque los ángeles, ellos no pueden servir como líderes en la iglesia. Quiero que me vayan siguiendo muy despacito y ustedes estén bien enfocados en esto. Y aquí estos enviados por Dios, estos líderes de las iglesias, son comparados como estrellas y son enviados por Dios, escuchen bien, a pastorear las iglesias. Entonces,
Ya entendimos que la palabra del griego ángelus no simplemente se refiere a los ángeles, sino que significa enviados. Y cada una de las cartas, ustedes van a notar que se refiere y escribe al ángel de la iglesia: Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Teatira. Entonces, estos ángeles son los líderes de las iglesias, que son comparados como estrellas nuevamente, y que es Dios el que los escogió y los envió a pastorear las iglesias. Y los 7 candeleros representan a las 7 iglesias de estos 2 capítulos siguientes, que están representadas en estos 2 capítulos. Necesitamos también entender que el 7 en el Apocalipsis es el número de la totalidad o de la perfección. Y la iglesia está representada como un candelero. Cristo dijo algo muy interesante en Mateo 5:14: vosotros que sois los candeleros, porque el candelero servía ¿para qué? Para alumbrar. Dicho de esta forma, Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? La iglesia, el creyente. Entonces, para poder darnos cuenta de esto, estamos entonces hablando que los 7 candeleros, que dice que son las iglesias, está hablando de la luz que tiene la iglesia en esta tierra. Un grupo de creyentes forman una iglesia, y cada creyente es la luz del mundo. Y luego sigue diciendo que las 7 estrellas son los ángeles, o sea que son los pastores de las 7 iglesias a quienes están dirigidas las cartas. Nuevamente, y los 7 candeleros son las 7 iglesias que representan a la iglesia de Jesucristo alumbrando al mundo. No se les olvide esto. Muy bien. En el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 1, vemos: escribe al ángel. Ya entendemos a qué se refiere. Cuando dice escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, se está dirigiendo al líder espiritual, al pastor de esa iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros, dice estas cosas. Muy bien, notamos aquí que estrellas, ángeles, es una representación del pastor. Ángel es el anciano o pastor de la iglesia, de acuerdo al capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis. Y aquí Cristo se está dirigiendo precisamente a una iglesia en particular, a la iglesia de Éfeso. Pero al mismo tiempo vemos que dice aquí en el versículo 1 que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y al mismo tiempo Cristo está, pudiéramos decir, y nos está tratando de decir que al mismo tiempo Él está en medio de todas las iglesias. Digamos que Jesús está al pendiente, está al cuidado, porque Él lo prometió y Él dijo que estaría presente siempre en medio de nosotros. Y lo está cumpliendo hasta el día de hoy. Eso significa que Jesús está en medio de todas las iglesias, y eso quiere decir que la revelación es para todos los líderes.
para todos aquellos que están enfrente, no solamente de una iglesia, sino también para aquellos que están enfrente de una familia. Y tú como padre eres un pastor y tus ovejas son tu esposa y tus hijos. O sea que todos los seguidores de Cristo, principalmente los varones, tenemos la responsabilidad de guardar y proteger nuestra casa. Esa es la comisión que Dios nos dio como padres. Así que en cuanto al varón de una casa, o tanto el varón de la casa como el pastor de una iglesia, tiene que entender que debe de proteger el pastorado o la responsabilidad en el área en la que Dios te puso. Si se descuida la protección y se vive una vida de pecado, abres la puerta para que el diablo entre a tu casa, abres las puertas para que el enemigo entre a la iglesia. Como pastor necesitamos tener este cuidado y esta protección, porque la Biblia dice que nosotros somos los que guardamos, los que protegemos y los que detenemos los poderes del mal contra las almas que Dios ha puesto en nuestra o bajo nuestra responsabilidad. Así que como padres y como pastores somos líderes y necesitamos cuidar estas áreas de nuestra vida para que no entren los pecados a nuestro hogar, para que no entre el pecado a la iglesia y se convierta en un lugar donde todo se vale, sino que debemos de entender y conocer el puesto, el lugar y la responsabilidad que Dios nos ha dado. Vemos entonces que las 7 iglesias son representativas de todas las demás iglesias. Y las características encontradas en estas 7 iglesias son también las mismas características de todas las demás iglesias, de toda la historia y de cada uno de nosotros en particular. O sea, que el mensaje de las 7 iglesias está dirigida tanto a una iglesia como también lo está dirigido también a un individuo. ¿Saben ustedes por qué? Porque este mensaje lo puedes apropiar para tu vida, cada uno de ustedes, porque está dirigido no solamente a una persona, sino que también está dirigido a una familia y también está dirigido a la iglesia local, de acuerdo al mensaje al que se está dirigiendo en cada una de las iglesias. Pudiéramos decir que si el mensaje de la iglesia de Éfeso le cae el saco a esta iglesia, pues que se lo ponga. O la de Filadelfia, o la de Esmirna. Vemos entonces la variedad de mensajes en las que Dios quiere que nosotros nos acomodemos y nos demos cuenta que es a través del mensaje de la predicación del evangelio que podemos entender la función en la que nosotros estamos desarrollándonos como la iglesia del cuerpo de Cristo, y cada mensaje que es dirigido a nuestras vidas, a nuestra familia o a nuestra iglesia, el mensaje es de acuerdo al Espíritu Santo y lo que Dios le da a cada individuo, a cada iglesia, de acuerdo a las características de cada mensaje. Y es decir, y de reconocer, este mensaje es para mí. Si tú sientes que este mensaje es para ti, debes de apropiártelo y llevártelo en tu corazón y comenzar a hacer, como dice la Biblia, las primeras obras, para que aprendamos a estar dentro del ambiente del arrepentimiento al que Dios nos ha llamado. Vamos a ver algunas de las características de estas 7 iglesias. En todos los mensajes a las 7 iglesias encontramos naturalmente alguna característica de Jesucristo.
Todas las cartas están dirigidas al ángel de la iglesia. Esto significa al pastor, al enviado, perdón. Y como les decía, la palabra ángelus del griego no solamente describe a los ángeles, como lo hace Hebreos 1, 13 y 14, como espíritus administradores de la iglesia, sino que también se refiere a enviados por Dios, como también lo confirma en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, donde el apóstol Pablo les dice en Hechos 20, 28, mirad por vosotros, número 1, mirad por ustedes individualmente y por todo el rebaño que el Espíritu Santo, escuchen esto, ¿quién es el que ha puesto esto? Es Dios, es su Espíritu Santo. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó con su sangre. Esto quiere decir que no es simplemente quiero yo ser pastor, sino que tiene que ser a través de el Espíritu Santo y que sea ordenado por Dios y que sea aprobado por Dios. Vemos entonces que Cristo da su aprobación a todas las iglesias, menos a una de ellas, a la iglesia de la Odisea, a la última. Ya vamos a ir aprendiendo todo esto. Vemos también que Cristo reprende a todas las iglesias, excepto a dos, a Esmirna y a Filadelfia. Cristo también llama al arrepentimiento 5 de las 7 iglesias a las que Dios les hace el llamado para arrepentirse. Esto es interesante. ¿Cómo es que a 5 de las 7 iglesias Dios les manda que se arrepientan? Pero que no se trata de cristianos, así es. Los cristianos también tenemos algo siempre de lo que tenemos que arrepentirnos. Hay acciones que nos pueden estar apartando de Dios, y cuando nosotros nos arrepentimos y nos alineamos, cambiamos de rumbo, nuevamente Dios, a través de ese arrepentimiento, nuevamente nosotros podemos reencontrarnos con Dios. Si estábamos de alguna forma perdiendo la brújula de lo que es seguir a Jesucristo. Y Cristo llama al arrepentimiento a 5 iglesias de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y esto para mí pudiéramos decir que es una gran revelación, entender esto. Por eso es que nosotros tenemos que asegurarnos de irnos al reino de los cielos arrepentidos y de no ir a morir en pecado, para que no vayas a perder todas aquellas recompensas, todas aquellas bendiciones y todas aquellas posiciones de autoridad que Dios tenía preparado para ti. Y también a todas las iglesias se les advierte de un juicio. Dice la Biblia que Dios manifestará. ¿Qué significa la palabra manifestar? Un manifiesto que es algo que se hace público. Y Él manifestará los intentos de los corazones. Eso quiere decir que Dios va a publicar nuestras vidas, para que a través de esta forma Él pueda dar a cada uno según fuere su obra. Por eso es que dice que Él manifestará los intentos de los corazones, y entonces tendrá cada uno individualmente de Dios la alabanza.
o la aprobación o la desaprobación. Aquí es donde verdaderamente está, pudiéramos decir, enfocado el juicio de Dios. Pero para nosotros tenemos que entender que necesitamos ese estilo de vida de arrepentimiento constante para que el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo estemos realmente, como la Biblia lo dice, sin mancha ni arruga. Cada vez que nosotros manchemos nuestros vestidos con el pecado, tenemos naturalmente el mejor detergente que limpia el pecado, la sangre de Jesucristo. Y necesitamos estar en ese espíritu de arrepentimiento constante cada vez que nosotros cometamos errores, cada vez que nosotros pequemos contra Dios. Necesitamos tener el arrepentimiento constantemente en nuestras vidas para que el día que Cristo venga por su iglesia nos halle, como dice la Biblia, sin mancha ni arruga, para esperar a Cristo viniendo en las nubes de su gloria para levantar a su iglesia, a sus hijos, a sus redimidos. ¿Por qué tiene que ser así? Porque Dios antes tiene que limpiar nuestras vidas. Así es. Tiene Dios que limpiar mi vida y tu vida. Y también a todas las iglesias se nos advierte que hay unas promesas impresionantes. No todo es como nosotros pensamos, también tenemos que pensar en las recompensas que Dios tiene para nosotros. Si Él nos pide algo es porque Él sabe recompensar a cada uno de aquellos que practiquen la fidelidad en el servicio a Dios. Vamos ahora a hablar un poco del trasfondo geográfico e histórico de Éfeso. Ya que comenzamos aquí. Esta iglesia comenzó en el segundo viaje que el apóstol Pablo hizo a Éfeso. Y Éfeso era un puerto lleno de idolatría. Y esta ciudad era conocida como la puerta de entrada a todo el Asia. También fue el culto a la diosa Artemisa, un nombre griego que se le dio en Hechos capítulo 19, versículo 28. Este nombre griego que se le dio a Artemisa, que realmente en el nombre romano era Diana de los Efesios, cuyo templo era una de las 7 maravillas del mundo en ese tiempo. Imagínense ustedes lo impresionante que sería esta estructura. Tenía 120 metros de altura y 70 metros de ancho. Y tenía 120 columnas con 120 metros de alto cada una de estas columnas. Imagínense ustedes si realmente no era como se describe en el tiempo antiguo, como una de las 7 maravillas de ese tiempo. Y esto, si ustedes lo analizan de así nomás con su mente, imagínense, para un ídolo algo tan tremendo como esto. Para Diana de los Efesios, que era muy conocida en ese tiempo, estaba en este puerto, en Éfeso. Había cientos de sacerdotisas y funcionaban en el templo de Diana de los Efesios como prostitutas. Pero no eran cualquier prostituta, eran prostitutas, entre comillas, sagradas. Y eso es lo que convirtió a este
a este puerto en un centro de inmoralidad, de vicios, de alcohol, de idolatría, de paganismo y todo lo que tiene que ver con las fuerzas de las tinieblas. Y todos los que llegaban al puerto, los marineros y los que venían a ese puerto, ellos aparentemente, según ellos, iban a buscar la forma de darle culto a Diana, pero realmente la idea era de buscar prostitutas, porque antes de adorar a Diana de los Efesios, tenían primero que estar con una prostituta. Ahí ustedes se dan cuenta realmente hasta qué nivel de inmoralidad y de paganismo estaba este puerto. Porque supuestamente cuando lo hacían era que ellos habían estado primeramente con la diosa del amor y eventualmente con Diana de los Efesios. Y Pablo ministró allí, dice Hechos 20:31, por 3 años. Imagínense ustedes que Pablo fue a plantar una iglesia en Éfeso, y cuando vemos las características y el estilo de vida que se vivía, piensen ustedes, ¿qué podemos esperar nosotros como hijos de Dios, viviendo en un mundo de inmoralidad? Y estos 3 años en los que Pablo ministró allí, vivió sin contaminarse. O sea, no hay tal cosa de que, ay, pues es muy dura la lucha, muy dura la prueba, pues donde quiera que voltees, inmoralidad. ¿Qué importa dónde estemos? Sino lo importante es quién está con nosotros, quién es el que gobierna nuestras vidas, o quién es al Dios al que nosotros estamos sirviendo, sin importar el estilo de vida que se vive en el mundo. Los hijos de Dios son diferentes y no pueden contaminarse con el pecado. Amén. Eso me da a mí mucho ánimo. Pensar en alguien como Pablo, que vivió en una ciudad como esta y sin contaminarse, sin dejar que el compadre se lo llevara a una fiesta y que de repente se echara una helada. Vean ustedes la importancia que tiene. Por eso nosotros tenemos que entender que estamos en el mundo, pero el mundo no es nuestro hogar. El estilo de vida del mundo no es nuestro estilo de vida. Nosotros somos diferentes. Nosotros amamos a Cristo, menospreciamos absolutamente todo espíritu de idolatría, de vicios, de inmoralidad, porque el que está en nosotros es muy diferente al que está en el mundo. Y eso nos hace diferentes a nosotros, porque amamos a Jesucristo, porque amamos su palabra, porque hemos creído en el evangelio que se nos ha predicado. Y este evangelio es la luz que llegó a nuestras vidas, alumbró las tinieblas que había en nuestras vidas, y ahora somos la luz del mundo. Somos diferentes al mundo. No puede de ninguna forma un cristiano mezclarse con las tinieblas. No puede y no puede. No importa que al salir de tu casa haya inmoralidad, tú eres diferente, no puedes contaminarte. Muy bien. En este capítulo 2, versículo 1, vamos a ver la descripción de Jesucristo como el que tiene las 7 estrellas en su diestra o en su poder. ¿Quiénes son las estrellas? Dijimos, los pastores, porque es a quien van dirigidas las cartas de cada una de las iglesias. Son los enviados, están en su diestra, están en su poder. Imagínense ustedes lo que esto significa. ¿Quién va a contaminarse teniendo al poderoso con él? Y vemos aquí, número 1, que Jesucristo es el que sostiene a sus ministros y a sus pastores. Así es.
Cristo los tiene en su mano. Y esto significa que Él es quien controla a la iglesia y a sus líderes, a los que Él puso como pastores, evangelistas, maestros. Dice la Biblia que Él nos tiene en sus manos. Dios tiene a todo el mundo, ¿se acuerdan? Un canto, en sus manos tiene a todo el mundo. Dios tiene a todos los pastores. Dios tiene a su iglesia en sus manos, en sus manos, en sus manos. ¿Quién no va a estar seguro en las manos de Jesús? Ahora sí nos sentimos realmente fuertes, capaces, no por nuestra capacidad, sino por el que está con nosotros. Él nos tiene en sus manos. No estamos absolutamente, escúchenme bien, no estamos a merced del mundo. Es por la mano de Cristo que no estamos a merced del mundo. Por eso, ten cuidado de entrar al ministerio solamente cuando Dios te ha llamado y no cuando Dios no te ha llamado. Porque hay quienes entraron porque creyeron que era muy fácil, o porque aman estar enfrente de la gente, o aman ser vistos. Y puede haber muchos motivos, pero si Dios no te llama, Él no te puede sostener, porque somos puestos donde estamos por la mano de Jesucristo. Ya vimos Hechos 20:28. Es Dios quien dirige su obra, y a quien Dios llama tiene que ser reconocido por hombres de Dios que estén en su alrededor, en su entorno, que puedan testificar que aquel que quiere ser pastor ama a sus hijos, ama a su esposa. Porque cuando venga al servicio de Dios, Dios le va a preguntar: ¿qué hiciste por aquellos que te puse en tu mano? ¿Qué testimonio les diste? Pero si los abandonaste, si los dejaste, ay de ti, yo no sé por qué quieres ser pastor. Cuando alguien abandona su casa, abandona a sus hijos, perdió lo más grande que un ser humano tiene, que se llama afecto natural. Escuche esto: si no tienes afecto natural, algo que debe ser natural por tu esposa, por tus hijos, dime entonces por quién vas a tener. ¿Por quién? Pero al día siguiente dice: yo quiero ser pastor, y al día siguiente va y lo unge Pancho Pantera y ya es pastor. ¿De dónde sacaron este patrón? ¿De la Biblia? La Biblia no dice, la Biblia no enseña este tipo de patrón. No es de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Necesitamos entender que Dios guarda y protege a sus pastores, a sus ministros que Él llamó. No es porque quisimos, sino porque el llamado de Dios fue necesario. Nos dimos cuenta por su Espíritu Santo que Él nos llamó, y por eso es que si Él nos llamó, Él nos sostiene, Él nos protege, Él nos ayuda, Él está con nosotros, Él nos da fuerzas, nos da habilidad, nos da capacidad y nos ayuda para no caer en depresión. Porque muchos no entienden lo que es ser un pastor. Pero si lo haces de esa manera, ¿con qué autoridad, con qué apoyo, con qué unción te atreves a decir que de la noche a la mañana ya eres un pastor? Necesitamos tener esta visión y este entendimiento. Una de las cosas que yo siempre trato de ayudarles a los que trabajan conmigo
Yo les digo, ustedes no trabajan para mí. Número uno, yo no tengo nada que ver con ustedes. Pero una cosa sí tienen que hacer: tener autoridad espiritual. Si se paran aquí sin tener autoridad espiritual, nadie los va a querer oír. Necesitamos entender esto. Es Cristo el que pone, Él es el que levanta, Él es el que pone, es el que planta. Y pudiéramos decir que esto contiene una riqueza que a veces nosotros a lo mejor no la hemos podido descubrir, no la hemos podido visualizar y no la hemos podido entender. Ahí la vamos aprendiendo poco a poquito, pero estamos tan faltos de sabiduría que necesitamos constantemente la ayuda de Dios para entender su voluntad, para no salirnos del camino, para poder soportar, para poder hacer que la obra de Dios avance, para hacer que la iglesia sea realmente bendecida con la palabra de Dios. Es un trabajo precioso, pero es una gran responsabilidad que a los que Dios llama, aman esa responsabilidad. Que aunque de repente estés como Jonás, Señor, mejor mátame por favor y aquí me quedo y no quiero ir, o como Elías, que de repente andaba huyendo y mejor me hubiera muerto allá donde andaba, o Señor, mátame, como también le dijo David, como también le dijo Moisés. Pero es Dios el que nos sostiene. Hay momentos de angustia, de tristeza, pero amamos lo que hacemos porque sabemos que todo lo que nos sucede es para bien, es conforme al propósito al cual Dios nos ha llamado, y por eso aprendemos a amar la obra de Dios con todo nuestro corazón. Y a Él sea la gloria, porque Él es el que nos sostiene. Sin Él no somos nada. Dijo Jesús: sin mí ustedes no mueven un dedo. Nada van a poder hacer. Por eso Él está en medio, escuchen ustedes, de los 7 candeleros de oro. Él está en medio de la iglesia, en medio de sus pastores, en medio de sus ministros, en medio de sus maestros, de sus apóstoles. Y Jesucristo también dice: es el que camina en medio de los 7 candeleros. Esto significa que Dios ve y conoce todo acerca de todas las iglesias. Y esto es interesante porque gracias a que Él está presente, que Él conoce todo acerca de las iglesias, gracias a Dios por eso, porque allí está precisamente nuestro descanso al saber esto nosotros. Basta caminar en santidad para que Dios nos guarde las espaldas. Dice la Biblia que el ángel del Señor acampa, no en cualquier lugar. ¿Dónde acampa el ángel del Señor? Donde hay temor de Dios. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Eso significa seguridad. Por eso Él está en medio de los 7 candeleros. Y cuando nosotros entendemos que el Señor acampa en o alrededor de los que le temen, eso significa que simplemente nos damos cuenta que tenemos protección. Y que no solamente tenemos protección, sino que también que nos defiende. ¿Ya lo notaron? Qué impresionante lo que está diciendo el salmista. No solamente estamos protegidos porque tememos a Dios, sino que nos defiende, nos protege. O sea, Dios hace justicia. Aun cuando seamos nosotros calumniados, Dios hace justicia. Y si somos calumniados sin razón, Dios hace justicia. Él sabe lo que hace. Esto significa que Jesús está presente siempre para dirigir su iglesia. Él está presente como nuestra luz,
como nuestro candelero, porque este candelero representa una iglesia y la luz representa la vida que irradia en esa iglesia, en esa comunidad, en ese hogar, en esa congregación, simplemente porque somos el cuerpo místico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es precioso para nosotros. Él está en medio de nosotros, Él está en medio de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra congregación, y Él tiene cuidado de nosotros. Pero vamos a seguir con este mensaje el próximo domingo. ¿Qué les parece? Apenas vamos agarrando vuelito. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para cada uno de ustedes. Pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios en esta noche, si está contento y agradecido con Él.